cual he sido invitado. Estoy muy gustoso, muy agradecido de la invitación que se me ha hecho llegar. Ya hace un tiempo que mantengo un diálogo académico muy interesante con el profesor Pérez Piñón, a quien saludo de manera muy cordial y a quien le estoy muy agradecido por esta correspondencia académica muy interesante que hemos tenido. Saludar también a las personas de la universidad que me han invitado y desde ya desearles eh, la mejor experiencia de esta semana de la carrera, entiendo, semana de la historia. Así que si es que hay alumnos y profesores escuchando, mi más sentido saludo desde Chile, en este tiempo distópico, pandémico, que sin duda estamos sufriendo y viviendo. Bien, lo que yo les preparé para el día de hoy tiene que ver con lo que fue mi tesis doctoral, tiene que ver con un artículo que está pronto a salir, y tiene que ver con mi trabajo desde la historiografía y la teoría de la historia para pensar en específico un tipo de escritura de la historia, que es la llamada historia del tiempo presente, ¿ya? Que me llevó un par de años estudiando, investigando, y digamos que lo que voy a plantear hoy día es uno de los aspectos más centrales de mi tesis doctoral. Eh, Así que allá vamos, ¿ok? La hipótesis que yo planteo en este trabajo y en este momento para ustedes es que la historia del tiempo presente es un tipo de operación historiográfica, y con eso no digo nada nuevo, pero donde creo establecer un aporte a la discusión historiográfica y a la teoría de la historia, es que conecto este tipo de escritura de la historia con el problema de la conciencia histórica, ¿ya? Anclando el problema de la escritura de la historia en el sujeto historiador y detectando, proponiendo que este sujeto historiador, esta historiadora o historiadores dedicados al tiempo presente, tienen una característica, tendrían un rasgo distintivo de otro tipo de historiadores. Y esto lo encontré en un concepto que acuña Paul Ricoeur en Tiempo y Narración. Seguramente algunos de ustedes conocerán esta tremenda obra que Riquet publica entre 1983 y 1985, son 3 tomos de un solo libro, donde en el tercer tomo, en diálogo con Koselleck, eh, Riquet va a plantear que si hay un aspecto fundamental del problema de la conciencia histórica, y por cierto que leyendo a Adamet, va a ser el que nos afectamos por el pasado, ¿ya? El problema de estar afectados por el pasado. Yo planteo que esta característica se presenta teóricamente en el historiador del tiempo presente y configura, por tanto, una operación historiográfica que tiene que ser entendida en otro diálogo, ¿ya? No necesariamente con el diálogo disciplinar característico de la escritura de la historia clásica, podríamos decir, ¿cierto? Y vamos a ir desarrollando ciertas diferencias. Además planteo, leyendo a Hermann Pohl, un joven teórico de la historia, que el historiador del tiempo presente va a mostrar, va a presentar ciertos tipos de relaciones con el pasado que intenta escrutar, que también lo diferencian con otros tipos de escritura de la historia. El objetivo de, de- de esta, de esta presentación y de esta tesis fue en su momento sumar, desde la teoría de la historia, una reflexión disciplinar que pueda dar comprensión a un tipo de escritura de la historia, que es la historia del tiempo presente, y que está fuertemente arraigada ya hace mucho tiempo, hace muchos años, en la disciplina historiadora, ¿ya? Latinoamericana, europea, norteamericana, global. Y voy a partir con eh, un dato que encontré en un texto de una gran filósofa argentina, amiga también, Marina Smulvey, que rescata también ella, bueno, de otros textos sobre Huizinga. Todos conocemos a este gran historiador holandés que nos dejó este clásico del otoño en la Edad Media, pero
muchos otros textos clásicos. Y a Huizinga, en 1931, algunos amigos, colegas y alumnos también le van a preguntar, ¿por qué no dictar un curso, no dedicar reflexión historiográfica a la historia contemporánea? Que en ese tiempo eh, tenía ese nombre, ¿cierto? Lo contemporáneo. Y la respuesta que va a dar Huizinga va a ser muy interesante para hacer una distinción con respecto a la historia del tiempo presente. Voy a leer lo que seguramente algunos de ustedes ya comenzaron a leer. Impartir clases sobre el pasado reciente, no. Yo no tengo nada que decir que ellos, mis alumnos, no puedan leer los diarios. Lo que ellos necesitan es distancia, perspectiva, formas históricas, bien definidas. Y en este sentido, el siglo XVIII es más agradable y más importante. No digo que también no lo sea el presente, pero solo imágenes históricas imperfectas y poco confiables se pueden obtener de él. Cierre comillas. Es bastante interesante el juicio que hace con respecto a lo que podría ser historiar, lo contemporáneo. Poco confiables, dice. Y en cierta medida tiene razón, desde el punto de vista que el presente es cambiante. Y hacer historia del tiempo presente es un nunca acabar con respecto al problema de estudio. Y podremos desarrollar ciertas ideas al respecto. La historia del tiempo presente no corresponde hoy día a lo que en 1931 quizás tenía en mente Huizinga y muchos colegas suyos, la historia contemporánea. ¿Ya? Porque como bien sabemos, y como todavía se observa en muchas de las mallas curriculares, no sé cómo lo dirán en México, pero en muchas de los esquemas de estudio, ¿cierto? De los programas de estudio que los profesores de historia, los historiadores, enseñamos en las universidades, todavía mantienen el concepto de historia contemporánea, que es un concepto que se va a acuñar posteriormente a la Revolución Francesa, sobre todo englobando el siglo XIX y el siglo XX en su momento. La historia del tiempo presente va a tener otras características, pero también se va a conectar con el problema de lo contemporáneo, historiar lo contemporáneo. Ciertos objetivos me planteé en esta investigación y en este pequeño escrito que se va a publicar prontamente. Y lo primero es decir que la necesidad de relacionar el problema de la historicidad con el problema de la escritura de la historia, que es un problema bastante reciente dentro del círculo de los historiadores y las historiadoras. Los filósofos vienen planteando desde hace miles de años, ¿cierto?, el problema del tiempo, no así los historiadores. Y esto parece ser una paradoja, en la medida que les enseñamos a nuestros estudiantes, sobre todo en las clases de introducción a la historia, el primer semestre, muchas veces se da este curso, de que la historia es lo temporal, el problema de la temporalidad, pero asociado siempre al problema de la cronología. Y el problema de la historicidad sobrepasa, por cierto, el problema de lo cronológico. Esta es una investigación que ha intentado relacionar desde un punto de vista teórico historiográfico el problema del tiempo como construcción de realidad. Y en qué medida el tiempo como construcción de realidad, anclada en el lenguaje, está inserto, se observa en la escritura de la historia, y en un tipo de escritura de la historia particular, que es la historia del tiempo presente. Y en ese sentido habría que buscar ciertas categorías o ciertos conceptos de autoridad, ¿no? Siempre hacemos esto los investigadores. Hay un cierto ¿no? horizonte de conceptos de autoridad en los cuales nos basamos. En ese sentido, a mi parecer, el teórico de la historia más importante dentro de lo que puede ser una investigación historiográfica eh, como la que yo me planteé en su momento es sin duda John Russell, este alemán que ha dedicado toda su vida a la reflexión teórica, historiográfica de la escritura de la historia, y no solamente como escritura, sino que también como problema de sentido, de la relación de la historicidad y el sentido de la historia, el problema ontológicos, filosóficos, muy interesante y lamentablemente poco traducido al castellano, al español. Tiene más traducciones al portugués que a nuestra lengua. Por,
por suerte se tradujo una serie, un compendio de sus textos en- hace no más de 6, 5 años en la universidad, en una universidad hermana de ustedes en México, recordar el nombre en este momento, que lo pueden encontrar. Se llama Tiempo en Ruptura. Hay dos problemas. ¿Sí? No sé si me dicen a mí. Parece que no. Hay dos grandes problemas a los cuales se debería dedicar la teoría de la historia, dice Russell. Lo que él denomina una metateoría, el problema de la representación del pasado, al cual yo agrego desde la lectura de Riquier el problema del pacto de verdad, en qué medida hay una discusión por esta problemática de la facticidad y el problema de la verdad de aquello que se representa, que corresponde a una teoría de la correspondencia indirecta, podríamos decir, y a la problemática del realismo crítico. Y aquí vamos a tener, por cierto, discusiones que desde hace más de 40, 50 años se viene generando a partir de ciertas escuelas que tienen posiciones diferenciadas. Y a lo menos habría que decir, aquellos que siguieron una senda eh, al estilo de White, Anskelmith, eh, como White y Anskelmith como lo que podríamos denominar los padres de lo que yo entiendo como realmente el postmodernismo historiográfico, ¿ya? Eh, donde hay un realce importante por la estética de la escritura de la historia, por el presente de la escritura de la historia, y una diferenciación con respecto a aquello que se representa. Y otro grupo de teóricos de la historia y otro grupo de historiadores, me parece que los que en su mayor parte creen que verdaderamente existe un pacto de verdad, como dice Riquet, entre el lector que compra, que accede a un texto de historia y o el historiador, ¿cierto? Y ahí podríamos denominar cierta, una escuela o un paradigma de una confianza en la representación historiadora, ¿cierto? Con todas las discusiones a partir de giro lingüístico que Chartier, Ginsburg y cientos de otros más gastaron tiempo y tinta, ¿cierto?, por defender esta posición, frente a lo que podríamos denominar un postmodernismo. Hace poco tiempo, Jouni Matti Kukkonen ha publicado un libro fantástico sobre este desarrollo de las filosofías de la historia hasta lo que él denomina postnarrativas. Y es un texto que ha sido traducido también en España, me parece que hace no más de un año. Ya, pues el interés. Y un segundo grupo va a poner sus ojos sobre la temporalidad, ¿ya? Y su relación con la teoría, con la escritura de la historia, que es donde se enmarca esta investigación. En qué medida la historicidad, no la historicidad humana en general, ¿cierto? Las relaciones presente, pasado, futuro, y aquí Koselleck siempre va a ser una de las autoridades por excelencia, en qué medida arrojan luces sobre lo que piensan, lo que hacen, lo que desarrollan las y los historiadores en su momento. ¿Ya? Por cierto que el trasfondo de todo esto, y quizás lo debería haber dicho antes, pero el trasfondo de todo esto es entender que la escritura de la historia es histórica a la vez. ¿Ya? Y que no existe disciplina que no lo sea, ¿cierto? La revolución científica, este texto fantástico de Thomas Kuhn, así lo dejaron muy claro. Pero mm, muchas veces los historiadores y las historiadoras, pero no solamente ellos, sino que otras disciplinas, no siempre están dispuestos a reflexionar sobre sobre su propio trabajo, sobre poner en duda su propia operación, y no es de desconfianza, sino que es de un tipo de observación necesaria. Bueno, ahí se mueve la teoría de la historia hoy día, ya no desde un punto de vista decimonónico, de dictar, de decir aquello que el historiador tiene que hacer, sino que se ha dado vuelta, ¿cierto? Esa problemática y se ha historizado la misma escritura de la historia. Y en ese sentido, esta investigación
tiene, por cierto, el problema de la historicidad como un problema fundamental, haciendo una conexión con el problema de la conciencia histórica, en términos que la historicidad es un rasgo antropológico, transhistórico, como dice Gumbrecht o como dice también Koselleck. Uno de los aspectos que cualquier época va a arrojar, cualquier problema histórico va a arrojar, de alguna u otra manera, relaciones pasado, presente y futuro. ¿En qué medida? Porque es una condición eh, antropológica del ser humano, como dice Heidegger, somos seres arrojados a un mundo de posibilidades, donde la única cierta es que existe un fin, que existe la muerte. Bueno, esa conciencia de temporalidad, desarrollada por Heidegger y por muchos otros, tiene que ver con este problema de la historicidad. Y también, yo sumaría, siendo un gran lector, un asiduo, no gran, asiduo lector de Riquet, el problema de la condición histórica, en qué medida es un problema también ontológico, ¿ya? Y en qué medida esa característica ontológica nos lleva al problema del sentido. ¿Tiene sentido hoy día en nuestra contemporaneidad el estudio de la historia? Es una pregunta que muchos se hacen. En ese contexto, la historia del tiempo presente en el siglo XX se va a desarrollar como una escuela historiográfica que a partir de los años 70 y los años 80 en Europa y en Norteamérica va a tener un auge cada vez mayor. Hoy día podemos encontrar doctorados en historia del tiempo presente en muchas partes del mundo y no habría ningún problema, ¿cierto? No tendríamos que discutir con Huizinga o con otros historiadores en una posición muy clásica de decir, bueno, no, esto no corresponde a nosotros, esto dejémoselo a los periodistas. No, porque se ha flexibilizado esta idea de que el presente también puede ser historizado. Y en ese sentido, en un texto muy interesante, Marie-Claire Labat va a sostener que van a haber a lo menos tres paradigmas muy interesantes de cómo en el siglo XX y en el paso del siglo XX al siglo XXI se va a configurar el estudio del problema de lo reciente. Y el problema de lo reciente es un problema de la memoria, y en específico de las memorias. ¿Ya? Porque no existe la memoria, la memoria colectiva. Habría que decir que existen memorias constantemente y muchas de ellas en pugna. Memorias sociales. Y la sociología de Maurice Halbach o los lugares de memoria de Pierre Nora y los últimos trabajos de Paul Ricoeur con respecto al trabajo de la memoria en un problema filosófico historiográfico posicionado en contra de lo que Ricoeur lucha, ¿no? Que es el problema de este deber, ¿cierto?, de memoria, que él observa en la Francia de los años 90, efectivamente, van a ser, según esta filósofa, estos tres paradigmas que van a, van a generar muchísimas investigaciones, van a generar muchísima reflexión, y yo simplemente los pongo aquí, los presento de manera muy sucinta como un diagnóstico, ¿cierto?, de lo que el problema de la memoria, el problema de la memoria, de las ciencias sociales en general, va a generar y va a percolar a la historiografía. Me parece que uno de los libros que mejor sintetiza el problema de la historia del tiempo presente es un libro que publicó en francés el año, perdón, sí, en lengua francesa el año 2012, Henri Rousseau, y que ha sido hace poco tiempo traducido acá en mi país. Este texto es fantástico, La última catástrofe, la historia del presente y lo contemporáneo. ¿Ya? Hay una cita que me parece muy interesante. Dice Rousseau, podrían haber disminuido a medida que nos distanciábamos del acontecimiento. Se está refiriendo a las catástrofes post-1945, ¿cierto?, a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se produjo todo lo contrario. En los últimos 30 años, el presente se convirtió en el régimen de historicidad dominante. Las imágenes de las catástrofes acaecidas después de 1914 son exhibidas una y otra vez en nuestras pantallas y son un elemento determinante del imaginario contemporáneo. Yo les pregunto a mis alumnos muchas veces, ¿por qué existe el History Channel? ¿Por qué está ese canal? ¿Por qué
Discovery, History Channel y otros canales de televisión tienen en su parrilla programática constantemente los campos de concentración, Hitler, catástrofes, lo negativo, ¿ya? Y en qué medida eso se conecta, y así lo hacen los teóricos de la historia del tiempo presente. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Julio Aróstegui, al mismo Henry Rousseau, a la misma María Inés Mudrovich. ¿En qué medida esa fuerza de las catástrofes negativas ocurridas en el siglo XX, que se asemejan en cierto sentido a lo que va a ser el peso de la historia reciente de las dictaduras latinoamericanas? Yo simplemente aquí puse la foto de Pinochet porque es la que tengo más fresca en mi memoria como historiador, pero en realidad podríamos hablar de Argentina, de Brasil, ¿cierto? De acontecimientos con una carga de la catástrofe, con una carga del dolor, de la violencia, de la violencia de Estado, del quiebre, ¿cierto?, emocional que a partir de grupos de poder, ya sean la Alemania nazi o ya sea el régimen de Pinochet, dejaron heridas abiertas que configuran lo que el mismo Henry Rousseau, pero en los años 90, había catalogado como aquellos pasados que no pasan. ¿Cierto? Esta idea que trasciende y se cita mucho. Estos pasados que no pasan, porque efectivamente ya son pasados. Eh, pero siguen resonando en la conciencia histórica eh, europea, latinoamericana. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que hace que este fenómeno siga en expansión y que dé cuenta, por tanto, de un tipo de escritura de la historia que nosotros denominamos la historia del tiempo presente? ¿Ya? Y que tienen institutos, repito, doctorados, escuelas, por todo el mundo. Y lo que yo planteo en esta historicidad, siguiendo a la misma María Inés Mudrovich, filósofa argentina, es que, y también lo hace Henry Rousseau en este libro que acabo de citar, la idea de que exista un nuevo orden temporal, un nuevo régimen de historicidad, que lo vamos a desarrollar a la luz de la famosa tesis de François Artaud, configura, entrega un marco de comprensión a esta nueva forma de escritura de la historia ya consolidada desde los años 70 y 80, como es la historia del tiempo presente. Y, y me acuerdo en este momento, por ejemplo, del fantástico texto de Tony Judt en Posguerra, no sé si lo han tenido en sus manos, ¿cierto? Un texto muy voluminoso, una narración extraordinaria de la Europa post Segunda Guerra Mundial. Y el último capítulo eh, eh, es un ensayo prácticamente de cierre, ¿cierto? Algo de escuchar a los muertos, dice, no recuerdo bien el título. Y, y este desaparecido historiador británico plantea cómo se desarrolla el problema de la memoria en la Europa de posguerra, no precisamente en 1950, en los años 50 ni en los años 60. Y se da esta paradoja, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos 30 años donde la memoria de la Shoah, la memoria de los campos de concentración, la memoria de Terezín y de tantos otros campos de concentración efectivamente está silenciada? Y cómo en los años 70 y sobre todo en los años 80 va a surgir a partir de discusiones, a partir de documentales en Alemania, a partir de, no necesariamente de la historiografía, va a nacer esta necesidad por historizar esto que aún es contemporáneo. ¿Ya? Y aún es contemporáneo porque tenemos testigos que viven y a los cuales les podemos ir a preguntar. La gran característica de la historia del tiempo presente, con respecto a otro tipo de historias, es que el testigo muchas veces está vivo y podría acceder bajo su voluntad a dar testimonio oral
de lo experimentado. Aquí está el problema, ¿cierto?, de la memoria viva, como dice Julio Arostegui, como gran característica de la historia del tiempo presente. Eso no quiere decir que el historiador de lo colonial, el historiador de la Grecia antigua, la historiadora de pueblos originarios, no acceda a la memoria, porque los documentos silenciados por estas personas que ya han fallecido siguen siendo parte de memorias de otros tiempos. Pero hay una relación fenomenológica distinta con respecto al objeto de estudio, cuando tú puedes experimentar, puedes oír, puedes ver, puedes escuchar al testigo. Accedes a su memoria y eso es un trabajo de rememoración que es distinto, que es absolutamente distinto al entrar, ¿cierto?, a un archivo y desempolvar documentos de otras épocas. Bien, tanto Artaud como Rousseau como Mudrovich me habían entregado las herramientas como para decir, sí, efectivamente, la historia del tiempo presente se enmarca dentro de un régimen de historicidad distinto al anterior. Y aquí habría que desarrollar de manera muy sucinta esta tesis ya muy comentada, muy comentada, muy escrita, muy criticada también, de la existencia de los regímenes de historicidad. François Artaud, en el 2003, publica este libro que lo va a lanzar a la fama mundial. Ya era bastante famoso Artaud por sus estudios sobre Heródoto y sobre la Grecia clásica, sobre historiografía también de la Grecia y Roma clásicas, pero Artaud pega este salto, ¿cierto?, como lector de Koselleck, una larga duración histórica muy antropológica. Y Artaud va a proponer que en Occidente se presentan tres órdenes de historicidad o tres macroestructuras que él transforma en una herramienta heurística, no en una realidad histórica. Y esto es bastante interesante de, de decirlo. Posteriormente a la publicación de este libro, se hicieron muchos coloquios, muchas discusiones en revistas y libros, y varias veces Artaud fue combinado a explicar, ¿cierto? Y él siempre decía, esto es una herramienta heurística, o sea, es una especie de lo que Max Weber dice como un tipo ideal, las herramientas que tenemos los investigadores para ir a las fuentes. Bueno, efectivamente, eh, lo que dice Artaud es que desde la antigüedad hasta la Revolución Francesa, como un hito simbólico, no es que la Revolución Francesa haya hecho un cambio tan importante, pero sí como un hito simbólico, existe una relación pasado, presente y futuro, o en términos joselequianos, una relación entre espacio de experiencia y horizonte de expectativas ancladas en el pasado. Tanto cristianos como precristianos, tanto romanos del imperio como incluso renacentistas, van a entender que efectivamente el pasado sirve como ejemplo, ¿cierto? Existe para dar ejemplos de cómo actuar en el presente. Y esto es muy claro, siempre se cita a Cicerón, efectivamente Cicerón es quien deja esta frase para la posteridad, la historia como maestra de la vida, historia magistra vitae, pero si uno va al Príncipe de Maquiavelo, uno todo el tiempo lo que está leyendo es una invitación a que el príncipe aprenda del pasado. Todo el tiempo Maquiavelo le está diciendo al príncipe que le está entregando, ¿cierto?, este obsequio, es un libro que él regala a, a un príncipe de Florencia de su época, efectivamente le está diciendo, del pasado se aprende, del pasado se sacan lecciones, del pasado hay que tomar ejemplos para, en su nueva visión de una filosofía política, pragmática, fría, como quieren llamarla, efectivamente tomar decisiones eh, para el buen gobierno. Esa característica pasadista de este régimen de historicidad se va a ver trastocado, y aquí está la lectura koselleckiana que acertó, en lo que Koselleck denomina este Satelside, este tiempo bisagra,
de 1750 a 1850 en Europa. La aparición en las fuentes del concepto de futuro, un concepto que no existe en la Edad Media ni en la Antigüedad. Aristóteles, Platón hablan de el progreso humano, pero como esos pasos hacia adelante, pero no con esa característica que le va a entregar el siglo XIX al concepto de progreso, transformado en un concepto generador de experiencia para Cosello. El pasado deja de tener importancia para abrirse al futuro. El Estado se transforma en el ente imaginario que va a entregar las condiciones de posibilidad para el desarrollo. El capitalismo entrega la posibilidad de desarrollo. Se levanta la Torre Eiffel o el Crystal Palace, ¿cierto? Se levantan como antorchas que están mostrando a la ciudadanía que el futuro puede ser alcanzado. Y este futuro es de bienestar económico, de bienestar emocional. Pero si vamos a las declaraciones de la independencia, que es un aspecto global, como ha estudiado hace poco David Armitage, las declaraciones de la independencia norteamericana o las declaraciones de la independencia latinoamericanas en Chile, en Argentina, lo que están demostrando las primeras constituciones en este tiempo de las revoluciones liberales es que la añoranza por la felicidad, esa añoranza que está en Aristóteles y que está en los primeros clásicos, se vuelve a configurar ahora a partir de la confianza en el futuro. El Estado desarrollará a partir de la defensa de la libertad del ciudadano, con todas sus carencias, por cierto, la revolución industrial también lo hará, con todas sus carencias, este proyecto, ¿cierto? Que viene a consolidar el proyecto de la ilustración, el proyecto de la confianza en la razón. Esto es lo que dice Artaud, que es un régimen de historicidad futurista, y que él va a catalogar como buen francés desde la Revolución Francesa hasta 1989, también como año símbolo por la caída del muro de Berlín. ¿Cuál es la relación que establece este régimen de historicidad futurista con el pasado? La de un quiebre, la de la distancia. El pasado está para conocerlo, el pasado está para estudiarlo. No es coincidencia que en el siglo XIX se genere la historiografía como ciencia universitaria. No es coincidencia, este es el tiempo de entender de que se empieza a buscar la verdad del pasado, la facticidad del pasado desde el estudio empírico, ¿cierto? Y vamos a tener Arranque y a muchos otros, ¿cierto? Levantando fuerzas para buscar en los documentos la verdad del pasado, ¿cierto? Y en este ideal de mostrar el pasado tal y como fue, con todas sus carencias. Habría una tercera herramienta para entender la relación occidental, pero cada vez más global, esto es lo interesante del presentismo, con todos los cambios que va a presentar el siglo XX, hacia fines del siglo XX, Artaud dice, posterior a la caída del muro de Berlín, con el advenimiento de una sociedad postmoderna, en términos de Lyotard, o globalizada, de una alta aceleración social, en términos de Hartmut Rosa, como que de una segunda modernidad en tiempos de la sociología, como queramos llamarlo, dice Artaud, presentamos una relación, y ya somos nosotros, ¿cierto?, de quienes estamos hablando, una relación con la temporalidad donde el pasado y el futuro parecen diluirse en el presente. Este es el presente del consumo, el presente de esta modernidad líquida en términos de Bauman, el presente de la aceleración, de los cambios vertiginosos, el presente de la inseguridad política económica mundial, el presente de la toma de conciencia de que los sistemas económicos fallan, tendremos crisis, y en la actualidad, el presente de la toma de conciencia de dos aspectos que también nos llaman a la desconfianza del futuro. Uno, lo que estamos viviendo, la pandemia, como algo que apareció, ¿cierto?, de manera insospechada. Solamente, bueno, los epidemiólogos lo vienen diciendo hace mucho tiempo, pero en realidad los estados
y nunca lo escucharon, que esto iba a pasar, pero por sobre todo el problema de estar viviendo en una era geológica distinta, que es el problema del antropoceno, ¿cierto? Y ahí los textos, por ejemplo, de Chakrabarty acaba de publicar un libro donde dialoga de nuevo, ¿cierto?, con las famosas 4 tesis que él plantea, de que somos sujetos planetarios, y que la relación entre naturaleza y conocimiento y naturaleza-cultura se torna cada vez más difusa en la medida que tomamos conciencia de que los actos humanos han modificado el devenir del clima, el devenir de el equilibrio atmosférico de nuestro planeta Tierra. Y eso es lo interesante de, también ahí se abre una vertiente para desarrollar problemáticas del tiempo histórico que Chakrabarty, Soltiman Simon Seaman y otros están desarrollando ya hace unos años, hace poco. Bueno, ese es el presentismo, entonces, esta relación con el tiempo dilatada o lento presente, en palabras de Gumbrich, lo que Mudrovich, Rousseau y el mismo Artaud configuran como el espacio donde la historia del tiempo presente se va a desarrollar. Entonces, cuando yo leía esto, me seguían saliendo dudas de, bueno, pero ¿qué es lo que hace que estos pasados no pasen? ¿Ya? Porque efectivamente, como también ha dicho Manuel Cruz, un gran filósofo de la historia español, este presente inconcebible, ¿cierto? O este mundo naturalizado que solo acepta viajar al pasado de visita. La vieja expectativa de que pudiéramos extraer lecciones que nos fueran de utilidad para entender lo que hay y para impulsarnos hacia el porvenir, ha hecho aguas por todas partes. El pasado, lejos de iluminar, proyecta su oscuridad sobre el presente. Entre otras cosas, porque el presente no tiene el menor interés en dejarse iluminar, convertido, como está, en un lugar vacío, en un agujero negro que todo lo devora. Bueno, esta idea de agujero negro que todo lo devora, dialoga efectivamente, y en este libro Manuel Cruz da cuenta de la tesis de Artaud, sumándose ¿ya? A esta tesis. Efectivamente, este presente hace que el pasado ya no esté separado como esa zanja gigante que la Revolución Francesa, las revoluciones liberales hicieron con el pasado, sino que este fenómeno de expansión entre presente, pasado y futuro, contrayendo todo hacia el presente, parece tenernos con ciertos pasados que no dejan de pasar, que no dejan de resonar. Y es ahí donde la historia del tiempo presente se ha posicionado, y es ahí donde esta investigación ha intentado sumar a la discusión. ¿A partir de qué? A partir de lo que eh, desarrollé en la hipótesis, ¿cierto? En la entrada de esta conferencia. Para, a mi entender, Riquet, en este desarrollo fantástico de su fenomenología del tiempo, en este intento en tiempo y narración por salir de las aporías de la temporalidad en las cuales tanto Aristóteles como Agustín, San Agustín, eran los hitos más importantes según Riquet para tratar de entender qué es el tiempo, esta pregunta que se hace Agustín, pero que cree desarrollar, pero no está tan seguro de responder. Entonces, si me preguntan lo que es el tiempo, yo lo sé, pero si me piden explicarlo, yo ya no lo sé, dijo Agustín, en esta frase que ha pasado a la posteridad. Porque efectivamente el tiempo es uno de los problemas filosóficos, antropológicos más difíciles de desentrañar. Riquet va a intentar salir de esta aporía desarrollando la diferenciación entre lo que es el tiempo cosmológico, el tiempo de la vida, fenomenológico íntimo, y el tiempo histórico. Y el tiempo histórico es aquel tiempo que se va a configurar a partir de la idea de calendario, a partir de la idea de las huellas del pasado, y aquí entra desde aquí el rol del historiador. Va a ser muy importante para Riquet, por eso que muchos años después va a seguir dialogando, ¿cierto?, con los historiadores, él con los historiadores no tanto con él, ya al final de su vida van a dar cuenta, eso sí, de la autoridad que su filosofía presentaba para nosotros, y en especial, y hago un paréntesis, reconocimiento, me parece que Roger Chartier es de los pocos historiadores que se ha dedicado a dar cuenta de las herramientas analíticas que entrega Riquet para el propio trabajo historiador. Riquet, en Tiempo y Narración 3,
yo ahí me equivoqué, pero puse el tomo 1, en Tiempo y Narración 3, va a terminar su desarrollo de la temporalidad humana, de la temporalidad de aquello que es verídico y de la temporalidad de aquello que es ficticio, porque habría que decir que la tesis central de esta trilogía es que el tiempo se hace en la medida de lo que nos narramos. La narración es el anverso de una moneda, ¿cierto? De esta moneda que tiene dos caras. La temporalidad y la narración son las caras de una misma moneda. Si hay algo que puede dar cuenta del tiempo, dice Riquier, es lo que nos narramos. Y lo que nos narramos a nosotros está anclado desde dos puntos de vista. Aquello que efectivamente podemos probar que pasó. Nadie podrá decir dentro de una hora más que un historiador chileno hizo una conferencia para la Universidad Autónoma de Chihuahua. Eso van a haber fuentes, ¿cierto? Y van a haber testigos que van a corroborar que eso pasó. O quiero creer que hay más de una persona escuchando esto. Pero también podríamos narrarnos aquello que no ha pasado. Y efectivamente también lo hacemos, dice Riquier. Y no tiene que ver con la mentira, tiene que ver con la ficción. También echamos a volar nuestra imaginación. Ya Aristóteles había dicho en su momento que la poesía estaba por sobre la historiografía, ¿ya? Y da una serie de razones que podríamos discutir, pero que no tienen acaso hoy día, pero que son bastante interesantes de reflexionar. En este desarrollo, en el tomo 3, Riquier va a establecer que el problema de la temporalidad radica finalmente en la conciencia histórica. ¿Ya? En diálogo con Gadamer y en diálogo con Koselleck, va a encontrar en este concepto de el estar afectado por el pasado, el hecho, no el hecho, sino que la herramienta filosófica para entender el problema de la historicidad, que nos afectamos a nosotros mismos por las cosas que hacemos o que nos hacen. Y esta afectación es lo que determina nuestra relación con nuestro espacio de experiencia, o sea, el pasado dentro en el presente, o algunos pasados en el presente, y la proyección hacia las expectativas, y aquí está el diálogo con Koselleck, en el texto fantástico de 1979. ¿Qué es lo que me interesó a mí? Bueno, primero habría que hacer un paréntesis y decir, no tengo claro por qué Manuel Neira, el traductor de este texto fantástico, una traducción fantástica, no tengo nada que decir, pero en este pasaje, Manuel Neira traduce el estar afectado por el pasado por las marcas del pasado, ¿ya? Cuando en realidad, efectivamente, Riquier ocupa el estar afectado, la misma palabra. Yo prefiero usar la traducción, mi traducción al francés de esta palabra, efectivamente porque me parece que representa más lo que intento mostrar, que el historiador del tiempo presente es un sujeto afectado por el pasado que él mismo intenta representar. El historiador del tiempo presente se posiciona entonces como testigo de su época y marcado o afectado por los acontecimientos que o bien vivió directamente o lo han determinado por un asunto generacional de proximidad y empatía ante ciertos momentos históricos, ¿ya? Es un testigo secundario. Esto es lo interesante que desarrolla la historia del tiempo presente, que me pareció a mí en su momento que aquellos que habían desarrollado reflexiones teóricas o historiográficas con respecto a este problema de estudio no habían ahondado. ¿En qué? En que el historiador y la historiadora del tiempo presente es un testigo de su época. Él ha vivido de manera directa o indirecta aquello que intenta representar. Y en esto se parece un poco a Heródoto. Cuando nace la historiografía antigua, no esta historiografía decimonónica, sino que la historiografía de los padres fundadores del estudio del pasado, pensemos en Tucídides, en Heródoto, ellos lo que intentan reconstruir es aquello que recogen de testigos y aquello que ellos mismos han visto, ¿ya? Y le dan el sentido a la palabra historia con respecto a la investigación. La palabra historia para Tucídides y para Heródoto significa investigar. Efectivamente, va a haber un desarrollo de cientos de años que va a hacer cambiar esa idea, ¿cierto? Y vamos a llegar al régimen futurista de historicidad, donde el concepto de historia se va a transformar en un, como dice Koselleck, en un singular colectivo,
vamos todos arriba de un barco del progreso. Vamos con Hegel, ¿cierto? Todos, o con Marx, todos vamos arriba, ¿cierto? De un proyecto teleológico. La historia presentista, o la idea de historia presentista rompe con esta lógica. ¿Quién podría ser el intelectual que efectivamente da cuenta de este quiebre? Benjamin. Cuando leemos las tesis sobre la filosofía de la historia, sobre todo la tesis número 9, cuando habla sobre el ángel de la historia, porque Benjamin se va a obsesionar, ¿cierto?, con este ángel que ha pintado el pintor de apellido Klee, este ángel que mira hacia atrás y también mira al porvenir, pero que en el pasado ve ruinas, ¿cierto? En el pasado ve muertos, en el pasado ve la desolación. Y efectivamente, Benjamin está comenzando a dar cuenta, como un hombre que lamentablemente va a terminar sus días tomando la decisión de terminar con su vida, porque cree que la Gestapo está muy cerca de efectivamente estaba muy cerca de él. Pero también sabemos que cuando la Gestapo toma la, la frontera España-francesa, está muy pocos días, entonces en realidad Benjamin podría haber escapado y sobrevivido, pero lamentablemente no pasó así. Benjamin da cuenta de este cambio de régimen de historicidad, efectivamente, y así lo dicen muchos autores. Lo que yo intenté en esta investigación, entonces, es posicionar al sujeto historiador, darle relevancia al sujeto historiador dentro de un contexto de historicidad estructural, que es el presentismo, para intentar comprender en mayor profundidad por qué este historiador intenta representar el pasado reciente, qué es lo que lo motiva, ¿ya? No hay solamente una relación epistemológica con respecto a representar el pasado, y esto es lo que voy a intentar decir ahora. Y en esto me valgo de un aporte muy interesante que ha hecho Hermann Pohl en este texto Claves de Teoría de la Historia. Hermann Pohl dice, a manera de manual, este es un manual muy interesante para los alumnos de primero, segundo de historia, efectivamente Pohl dice, existen varios tipos de relaciones con el pasado, de toda época. También habla aquí de un aspecto antropológico, transhistórico. A veces existe la relación epistémica con el pasado. Efectivamente, los historiadores es la que conocemos bien. Buscamos conocimiento, buscamos la comprensión, buscamos representar ciertos pasados para que, bueno, como decía Tucídides, o como decía Heródoto, para que no queden en el olvido, pero también para representarles, para darle una comprensión con respecto a aquí, con respecto a mi presente. Pero no es solamente esa la relación que existe con el pasado. También hay tipos de relaciones morales, donde la historia del tiempo presente tiene una relación con el pasado distinta. La historia del tiempo presente se enmarca dentro de procesos de búsqueda de justicia, ¿cierto? Ricardo Lagos acá, el expresidente chileno, abogaba, ¿cierto?, por este nunca más. Elwin, Lagos, los presidentes de la vuelta a la democracia en Chile, pero esto no es solamente un fenómeno chileno, efectivamente por el nunca más. ¿Qué nunca más? Bueno, los vejámenes, las violaciones a los derechos humanos, ¿cierto?, las desapariciones forzosas del Estado dictatorial, pinochetista, ¿cierto?, la dictadura cívico-militar de Pinochet, con parte de su ciudadanía, ¿cierto? También tenemos una relación política con el pasado. La historia del tiempo presente también podría ayudar a la toma de decisiones, ¿ya? Y aquí es donde tenemos, recordando a Riquier, las relaciones forzosas que podemos hacer con la memoria. Podemos manipular la memoria. La memoria puede ser manipulada. Y en este sentido podemos conectar la relación epistémica con la búsqueda de la verdad en un buen hacer de una relación política con ese pasado reciente. Hay también una relación estética con respecto a la escritura de la historia, que me parece que es uno de los aspectos que más le interesan a Hermann Pohl. Por eso que Hermann Pohl es un buen discípulo de Adam Smith y del mismo Hayden White. Pero lo que me interesó mucho fue este tipo de relación que él denomina material, ¿ya? No sé si encontró el mejor nombre, pero lo cierto es que la relación material tiene una diferencia con respecto a las otras cuatro.
que no es teleológica. Y aquí me parece que hace un aporte muy interesante Hermann Pohl. Nos dice, hay un tipo de relación con el pasado que no tiene que ver con aquello que nosotros le pedimos al pasado y proyectamos al futuro. Cuando yo tomo una decisión con respecto a mi presente desde el pasado, tomo una decisión que mira hacia el futuro, tiene un horizonte de expectativa. Cuando tengo una relación epistémica con ese pasado, porque voy a estudiar un doctorado, tengo efectivamente una proyección de futuro. Lo mismo con un tipo de relación moral. Pero, dice Paul, hay tipos de relaciones con el pasado que no son teleológicas, son ontológicas, o sea, aquello que el pasado hizo con las personas. Y se transforma muchas veces en una relación de tipo de deuda con el pasado. Y aquí, no, Paul, yo conecto el problema de la conciencia histórica y aquello de estar afectado por el pasado de Enrique con la labor del historiador del tiempo pasado, del tiempo presente, perdón. El historiador del tiempo presente está conectado de manera material, en términos de Hermann Pohl, con una deuda con ese pasado. No solamente un aspecto epistémico, moral, político, también material, también ontológico. Y hasta el día de hoy, creo que este desarrollo reflexivo teórico con respecto a la historia del tiempo presente, que no encuentro en otra bibliografía, podría ser un aporte disciplinar para el estudio de la historiográfico, sin duda. ¿Ya? Bueno, esto ya lo adelanté. ¿Ya? Por esta razón, y voy terminando, por esta razón es que tenemos estos lugares de memoria, ¿cierto? Yo traje aquí dos fotos, yo soy bien futbolero, del Estadio Nacional de Chile, donde luego de su remodelación se decide, ¿cierto?, dejar espacios, sobre todo el de abajo. Esta es una galería baja del lado, me parece que el lado norte del, del estadio, donde se mantienen, ya no hay butacas, sino que lo que se mantiene son esta madera donde se sentaban las personas, y para recordar cómo el Estado Nacional, el Estadio Nacional de Chile fue un lugar de detención, de tortura, ¿cierto? Y de represión de la dictadura de Pinochet con respecto a parte de sus ciudadanos. Efectivamente, tenemos fuentes que así lo atestiguan. ¿Ya? Este es un ejemplo de pasado que no pasa, porque efectivamente, si hay un partido de fútbol o un evento deportivo donde un chileno o un extranjero va al Estadio Nacional, efectivamente puede encontrarse con este lugar de memoria y un pasado que efectivamente ya pasó, está ahí todavía. Hay un lugar de memoria que se encarga de que no caiga en el olvido. ¿Por qué? Por la relación de tipo moral y de justicia que el presente tiene con ese pasado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir, y sin duda aquí hay una idea asociada a la historia de Magisterio Vital, ¿cierto? Que es otra problemática que intento desarrollar en el texto que les comentaba que se va a publicar, pero efectivamente no los voy a seguir aburriendo con eso. Para terminar, me parece que la idea del tiempo presente asociada a la historia del tiempo presente, valga la redundancia, efectivamente se relaciona con lo que es el último libro, y me parece que los aportes más interesantes que nos dejó Hayden White con respecto a la reflexión del tiempo histórico y de la cultura histórica, más que del tiempo histórico, de la cultura histórica, que es la diferenciación entre el pasado histórico y lo que él desarrolla como pasado práctico. ¿Ya? Y cómo ese pasado práctico tiene una connotación de practicidad, de servir para algo, efectivamente de conectarse con la idea ciceroniana de historia magistra vital. Pero efectivamente es un tema por desarrollar, y un tema del cual estoy seguro muchos historiadores o historiadoras no necesariamente podrían estar de acuerdo. Yo les agradezco profundamente esta oportunidad de haber compartido parte de los conocimientos quizás que podría yo tener para con ustedes, con los alumnos, profesores. Si alguien se siente interesado en estas temáticas, no dude, me puede pedir el correo o preguntarle a los profesores ahí que me conocen, y estaré encantado de poder ayudar en algo más. Así que les mando un abrazo y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor, a nombre de todos los estudiantes.
de la facultad. Y pues se abre una ronda de preguntas. No sé si algunos de los compañeros quieran comentar aquí sus dudas por el chat. Sí, encantado. Bueno, pues aquí tenemos una pregunta de Francisco Alberto que pregunta, ¿qué ventajas percibe usted de realizar estudios historiográficos del tiempo presente en relación a los estudios historiográficos del tiempo pasado? Ventajas. Yo no sé si hay ventajas ya con respecto a otro tipo de historiografías. Pero me parece que la relación de contemporaneidad que tenemos con esos pasados diferencian la historia del tiempo presente y permiten efectivamente eh, inmiscuir un aspecto disciplinar, la búsqueda del conocimiento, ¿cierto? De un pasado reciente en aspectos políticos, jurídicos incluso. Efectivamente eso podría ser un tipo de ventaja. El historiador como no solo testigo de su época, sino también como una voz de autoridad que puede incluso, y ha pasado, efectivamente, hay textos, hay estudios que lo demuestran, historiadoras e historiadores que han dado cuenta incluso de su trabajo frente a la justicia. Efectivamente, porque han historiado aspectos del pasado reciente que sirven para desarrollar procesos judiciales por la búsqueda de verdades ante crímenes o procesos de vejámenes, violación a los derechos humanos, etc. ¿ya? Efectivamente, me parece que ahí podríamos encontrar una ventaja. En términos disciplinares no veo ventajas. En términos disciplinares quiero ser muy claro en eso. O sea, eh, como, como lo he dicho, lo digo siempre a mis alumnos, la historia del tiempo presente es un tipo más de historiografía, no es la mejor ni la peor, no es, no es más importante que la historia, qué sé yo, mesoamericana, o la historia de las revoluciones liberales latinoamericanas, o la historia de Japón, no, o sea, me parece que es simplemente más un tipo de operación historiográfica que efectivamente se enmarca en un contexto de historicidad distinta. Eso sí, me he dedicado a estudiar. Lo otro, no sé si podría haber más ventajas. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por parte de la maestra Paola Juárez, que, bueno, primero que nada le agradece y pregunta, ¿cómo puede hacerse un análisis histórico del presente que agregue algo a lo que ya hacen en la sociología o a la antropología? Sí, es muy buena pregunta. También agregaría la ciencia política, ¿no? Por lo general han sido los cientistas políticos, los sociólogos y los antropólogos. De hecho, los historiadores del tiempo presente todo el tiempo echan mano, ¿cierto? A sus aportes. Me parece que el análisis histórico del tiempo presente tiene quizás aquí, y se me ocurre también conectarlo con la pregunta anterior, una ventaja en el espesor histórico. ¿Ya? El historiador tiene herramientas del espesor histórico anterior al tiempo presente que efectivamente puede entregar, ¿cierto? Una mirada no necesariamente de larga duración, pero sí con herramientas de tiempos anteriores. Em, pero efectivamente la historiografía se distancia en algunas tesis con respecto a la sociología que efectivamente enriquecen, no hace mejor ni peor, yo creo que enriquecen el análisis de lo contemporáneo, porque efectivamente los cientistas políticos muchas veces están mucho más preocupados y los sociólogos mucho más preocupados de, por ejemplo, la historicidad del poder, el desarrollo de las lógicas de poder, y el historiador podría dar luces de otros aspectos del tiempo presente, no necesariamente desde esa óptica. Me parece que son igual de necesarios e importantes, y me parecen complementarios. Me parece que el historiador del tiempo presente, eso sí, todavía no encuentra su posición, ¿ya? Como posición paradigmática con respecto a la antropología, a la sociología,
y a la ciencia política. Me parece que todavía está por hacerse, ¿ya? Y me parece que eso todavía está por hacerse, efectivamente, porque las escuelas de historia todavía muchas veces tienen ciertas reticencias o piensan como Huizinga, ¿cierto? Tienen cierta desconfianza de la historia del tiempo presente, porque efectivamente la historia del tiempo presente está siempre en construcción. No, 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 no tiene, no podría tener otra lógica, ¿ya? Pero bueno, me parece que hay que asumir el riesgo. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera tomarme la libertad de hacerle dos preguntas. La primera sería, ¿cuál es la diferencia entre la historia del tiempo presente y los estudios de la memoria? Y la segunda, no sé si sea muy redundante con la pregunta que hizo la maestra Paola, pero en el libro de La utilidad de la historia, en el capítulo que está escrito por usted, del historiador del tiempo presente, usted menciona que eh, la, como la función de la historia del tiempo presente y del historiador del tiempo presente va más allá de la producción de conocimiento. Entonces usted menciona que el historiador del tiempo presente tiene como esta especie de privilegio, como juega entre tiempos, de ser un factor de cambio social. Entonces, en ese sentido, fuera de los marcos teórico-metodológicos, por ejemplo, ¿cuál sería una diferencia entre un historiador del tiempo presente y la antropología militante? Ujú. Te agradezco la pregunta. Voy a partir por la segunda. Me parece que, a ver, lo que yo intenté en ese texto es establecer la posibilidad de comprender el historiador del tiempo presente como un vector de memoria. Es efectivamente como su trabajo, como un vector de memoria, por tanto, no solamente de conocimiento del pasado, sino también de una problemática de la memoria. Y en ese sentido, como vector de memoria, yo lo que planteo ahí es que la historiografía del tiempo presente rompe con la lógica eh, de no encontrar en el pasado la historia como magistra vital. No sé si me doy a explicar. La historia del tiempo presente rompe con la lógica de la historiografía moderna, efectivamente. Porque la historiografía moderna no quiere entrar en ese ámbito. Da cuenta del pasado, pero no entra en aspectos éticos, morales, políticos, o por lo menos intenta no hacerlo, o tiene cierta reticencia, no necesariamente toda. Si vamos a a la historia social británica, efectivamente hay un compromiso militante político que se ha desarrollado en otras vertientes, en Chile aquí también, la historia desde abajo, salazariana, Julio Pinto y muchos otros más, efectivamente tienen un componente político interesante, pero ese componente político está con los muertos, ¿cierto? Es muy benjaminiana, está con los muertos, o sea, quiero hacerlos revivir, quiero hacer revivir estas memorias, pero efectivamente son tiempos que ya han pasado. La historia del tiempo presente ahí se diferencia y yo creo que tiene un plus, ¿cierto? Una herramienta a cual echar mano, que efectivamente eh, puede hacer justicia, como dice Riquet. El historiador del tiempo presente me parece que puede ayudar a la justicia en un espectro muy amplio, ¿no? No solamente la judicial. Y con respecto a la primera pregunta, es muy interesante, muy buena, porque efectivamente los estudios, los estudios culturales de la memoria son muchos más amplios que la historia del tiempo presente como disciplina. A mí me parece que ahí hay dos problemas. Primero, el diálogo interdisciplinario, o sea, buenos problemas, ojo, buenos problemas. Los estudios culturales de la memoria dialogan con la antropología, dialogan con otras, incluso con la filosofía. Me parece que la historia del tiempo presente todavía está en pos de hacerlo, no necesariamente lo ha hecho, no sé si lo ha hecho de una manera tan acabada. ¿Por qué? Porque me parece que la historia del tiempo presente todavía está en una amplia construcción, ¿ya? Entonces me parece que todavía quizás no estamos en condiciones de hacerle un juicio de desarrollo disciplinar tan exigente, quizás como sí podríamos hacerse a otras formas de conocimiento. Me parece que no tengo tan claro si los límites están debidamente marcados, ¿ya? En la medida, repito, en que la interdisciplinariedad con antropólogos, con filósofos, con sociólogos, de los estudios culturales, efectivamente,
entregan una frontera difusa. Y a mí me parece que eso es bueno, no me parece que sea algo negativo. No, no. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí en el chat un comentario por parte de la maestra Alicia de los Ríos, donde dice: saludos, doctor. Acá en la UASH tenemos la materia de Historia del Tiempo Presente. Varios colaboradores somos parte de la red de Historia del Tiempo Presente con la doctora Eugenia Lier. Sería un placer continuar con su participación en esta licenciatura. Saludos y gracias por su conferencia. No, muchas gracias a ti, Alicia. Conozco a Eugenia, tuve el placer de conocerla. Yo solamente he estado una vez en Ciudad de México. Pude conocer a Eugenia, de hecho, ella me facilitó, me regaló incluso el libro que en ese momento estaba editando con Crencel. Ya, sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. En lo que se pueda colaborar, bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctor, nuevamente. Parece ser que ya no hay más dudas ni comentarios. Entonces, quisiera dar una breve de su bibliografía, así rápidamente. Bueno, el doctor tiene un doctorado en Historia por la Universidad de Chile, ha sido becario de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología del Instituto Francés de Chile e investigador visitante del Fondo Ricoeur en París. Es profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad Andrés Bello en Chile y forma parte de la red de investigadores de teoría y metodología de la historia de aquí de México. Sus temas de investigación son la teoría de la historia, la conciencia histórica contemporánea, la historia de la muerte y la filosofía de la historia en la obra de Paul Ricoeur. Y pues bueno, doctor, muchísimas gracias por su plática y esperemos que lo podamos volver a tener como invitado en un futuro. Sí, encantado, de verdad. Cuando quieran, coordinamos cualquier tipo de colaboración. Eh, Tengo un aprecio importante por las tierras mexicanas. Coordino un seminario internacional de teoría de la historia con Fernando Betancourt, que es un gigante de la teoría de la historia en México y en otras partes del mundo muy conocido. Así que, y tengo un gran aprecio por el profesor Pérez Piñón, que me ha invitado amablemente a participar con ustedes, también con anterioridad en unas jornadas de historia de la educación. Así que nada, muchas gracias a ustedes, a Alejandra, a ti, a las personas que estuvieron atentas, y ojalá que les pueda servir de algo estas palabras. Así que nada, un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, compañeros, los invitamos a continuar en esta semana de la historia, en los talleres que están programados para el día de hoy y las dos conferencias que tenemos para el día de mañana, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos y nuevamente muchas gracias, doctor. Un placer. Chao, saludos desde Chile a todas y a todos. Que estén muy bien, cuídense.